En Dexter, Resurrección, pocas ideas han generado tanta inquietud como la mención del llamado New York Ripper, un asesino en serie que, sin aparecer en pantalla, ya se siente como una presencia constante y perturbadora. Desde los primeros episodios, su nombre surge en conversaciones clave entre Leon Prader, la detective Claudette Wallace y Ángel Batista, dejando claro que no se trata de un simple detalle de fondo, sino de un elemento con peso narrativo real. El New York Ripper es descrito como un asesino extremadamente prolífico que logró operar durante años en las calles de Nueva York sin ser capturado, acumulando al menos 22 víctimas confirmadas. Su sello distintivo era un arma tan inusual como brutal, un gancho para levantar tapas de alcantarilla, un objeto pesado, difícil de manejar y cargado de simbolismo urbano. Hoy, ese mismo gancho forma parte de la inquietante colección privada de Leon Prader, lo que ya de entrada plantea preguntas incómodas. Lo más perturbador del caso no es solo el número de víctimas, sino el fracaso absoluto de las autoridades. A pesar de la persecución obsesiva de Claudette Wallace, una detective con reputación casi legendaria, el asesino nunca fue identificado. Los viejos titulares que aún circulan en el universo de la serie hablan de un caso sin cierre, de un depredador que simplemente desapareció, dejando heridas abiertas tanto en la ciudad como en quienes intentaron detenerlo. Para Prader, este caso no es solo una historia criminal fascinante. Es algo personal. Él mismo afirma haber crecido en los mismos barrios que el Ripper aterrorizó cuando era niño, lo que añade una capa emocional inquietante a su interés. No estamos ante un misterio lejano del pasado, sino ante una sombra que conecta directamente con los personajes principales y con la propia identidad de la serie. La gran pregunta es inevitable: ¿está Dexter, Resurrection preparando el terreno para desarrollar esta historia ahora, o estamos ante una amenaza que se cocinará a fuego lento para el futuro? Con este contexto claro, es momento de empezar a analizar las teorías, y la primera apunta directamente a Leon Prader. Si hay un personaje que concentra casi todas las miradas cuando se habla del New York Ripper, ese es Leon Prader. La teoría de que él podría ser el asesino no surge de la nada, sino de una acumulación inquietante de detalles que, juntos, pintan un retrato demasiado conveniente como para ignorarlo. Dexter, Resurrection parece jugar deliberadamente con esa ambigüedad. En la superficie, Prader es la imagen del filántropo moderno. Un multimillonario excéntrico que organiza galas benéficas para la policía de Nueva York, financia investigaciones y se presenta como un aliado clave de las fuerzas del orden. De día, es un respetado inversor y benefactor. Pero de noche, su mundo privado revela algo mucho más perturbador: cenas exclusivas con asesinos en serie activos, tratándolos como invitados de honor, casi como piezas de colección vivientes. Lo verdaderamente alarmante es cómo Prader habla del New York Ripper. A diferencia de otros criminales, a los que admira de forma casi académica, el Ripper despierta en él un orgullo particular. Destaca una y otra vez que nunca fue capturado, como si ese dato tuviera un valor emocional especial. Esa reacción, sutil pero constante, es una de las primeras señales de alerta. A esto se suma su conocimiento detallado de los métodos del asesino, y sobre todo, la posesión del arma original, el gancho para tapas de alcantarilla. No es un simple recuerdo histórico, es un objeto íntimamente ligado a los crímenes. Que esté en su colección privada cruza una línea peligrosa entre el interés morboso y la implicación directa. La conexión geográfica tampoco ayuda a disipar sospechas. El Ripper operó exactamente en los barrios donde Prader creció, lo que sugiere algo más que coincidencia. Sumemos a eso su pasado traumático, la pérdida de ambos padres, y el resultado encaja demasiado bien con el patrón clásico de origen de muchos asesinos en el universo Dexter. Si Prader es el Ripper, todo cobra un nuevo significado. Sus cenas no serían admiración, sino estudio. Sus recursos, una garantía de impunidad. Y su sonrisa pública, la máscara perfecta. Pero esta teoría, por sólida que parezca, no está exenta de problemas, y eso es lo que analizaremos a continuación. Aunque la idea de que Leon Prader sea el New York Ripper resulta atractiva y encaja bien a nivel simbólico, también presenta problemas serios que no se pueden ignorar. De hecho, Dexter tiene un historial que hace que esta revelación, por impactante que sea, resulte peligrosamente familiar. El primer obstáculo es narrativo. La franquicia ya ha utilizado en varias ocasiones el giro del respetado miembro de la élite que resulta ser un monstruo. Miguel Prado, Jordan Chase y otros villanos siguieron ese mismo patrón. Repetirlo una vez más podría sentirse reciclado, especialmente en una serie que presume de reinventarse. Para muchos espectadores, descubrir que Prader es el asesino podría ser menos sorprendente de lo esperado. Luego está el problema práctico. Prader no es un hombre invisible. Es un multimillonario famoso, constantemente rodeado de asistentes,
compromisos públicos y cámaras. Cometer al menos 22 asesinatos sin dejar rastro, mientras mantiene una agenda pública tan expuesta, exigiría un nivel de coartadas casi imposible de sostener durante años. A diferencia de otros asesinos de la saga, Prader no puede desaparecer sin que alguien lo note. También está la cuestión física, incómoda pero relevante. Debido a su condición, Prader es de baja estatura, y el arma del Ripe, un gancho para tapas de alcantarilla, es grande, pesada y difícil de manejar incluso para alguien con fuerza considerable. Aunque no se debe subestimar a nadie, la logística de usar ese instrumento repetidamente contra víctimas adultas plantea dudas razonables sobre la viabilidad de los crímenes. Por último, hay un detalle sutil pero importante: Dexter suele dejar migas de pan claras antes de una gran revelación. En el caso de Prader, las pistas son llamativas, pero también podrían ser una cortina de humo, diseñada para dirigir nuestras sospechas hacia él mientras el verdadero peligro se esconde en otro lugar. Todo esto no descarta por completo la teoría, pero sí la debilita. Prader funciona como un sospechoso ideal, casi demasiado obvio. Y en una historia llena de depredadores, a veces el mayor error es mirar directamente al que parece más culpable. Por eso, es momento de ampliar el foco y considerar otros nombres que, aunque menos evidentes, también han sido puestos sobre la mesa. Para entender por qué el New York Ripper sigue siendo una herida abierta en Dexter, Resurrección, es imprescindible hablar de Claudette Wallace, la detective cuya carrera quedó marcada por este caso. Wallace no es presentada como una investigadora cualquiera. Dentro del universo de la serie, su reputación roza lo mítico: una policía obsesiva, brillante y temida, famosa por no soltar jamás una presa, salvo en una ocasión. El Ripper. Durante años, Claudette persiguió cada pista, cada posible conexión y cada rumor relacionado con este asesino. El problema es que, a diferencia de otros criminales, el New York Ripper parecía ir siempre un paso por delante. No cometía errores evidentes, no dejaba testigos útiles y sabía desaparecer justo cuando la presión aumentaba. Para una detective como Wallace, acostumbrada a cerrar casos imposibles, este fracaso no fue solo profesional, fue personal. La serie deja claro que esta obsesión no terminó cuando el caso se enfrió. Incluso ahora, con el Ripper desaparecido desde hace años, su sombra sigue influyendo en las decisiones de Claudette. Cada mención del asesino reabre viejas frustraciones y refuerza la sensación de que algo quedó inconcluso. No es casualidad que su nombre vuelva a surgir justo cuando nuevos depredadores empiezan a moverse en Nueva York. Aquí es donde la narrativa se vuelve especialmente interesante. Dexter siempre ha explorado el coste psicológico que los asesinos dejan en quienes los persiguen. Claudette encarna esa idea a la perfección, una mujer definida tanto por sus éxitos como por el único monstruo que no pudo atrapar. Si el Ripper reaparece, o si su identidad sale finalmente a la luz, ella sería la más afectada, y también la más peligrosa. Además, su conexión indirecta con Leon Prader añade tensión al tablero. Prader financia a la policía, admira a los asesinos y posee un trofeo directamente ligado al mayor fracaso de Wallace. Esa combinación no puede ser casual. Todo apunta a que, si el New York Ripper vuelve a escena, Claudette no solo buscará justicia, sino redención. Con esta obsesión en mente, la pregunta ya no es si el caso importa, sino quién se benefició realmente de que nunca se resolviera. Y ahí es donde Leon Prader entra de lleno en la conversación. Cuando una teoría dominante empieza a mostrar grietas, es natural mirar alrededor y preguntarse quién más podría encajar en el perfil del New York Ripper. En Dexter, Resurrection, dos nombres aparecen de forma recurrente en las especulaciones más extremas: el detective Melvin Oliva y Charlie. Ninguno parece, a primera vista, un candidato serio, pero la franquicia ha demostrado más de una vez que lo imposible puede volverse realidad. Empecemos con Oliva. Como detective del NYPD, tiene acceso directo a información confidencial, protocolos policiales y avances en las investigaciones. En teoría, es la posición perfecta para alguien que quiera evitar ser capturado. Además, su personalidad discreta y su tendencia a mantenerse en segundo plano mientras Claudette Wallace lidera podrían interpretarse como una estrategia para pasar desapercibido. La historia de Dexter está llena de personajes que se escondían a plena vista, usando su cercanía al sistema para manipularlo. Sin embargo, aquí surge el gran problema: no hay base narrativa suficiente. Oliva carece de un pasado desarrollado, de traumas explícitos o de comportamientos sospechosos consistentes. Hasta ahora, funciona más como apoyo que como pieza central. Convertirlo de pronto en un asesino legendario requeriría un giro tan brusco que rozaría lo inverosímil. Charlie, por su parte, ofrece una posibilidad más intrigante sobre el papel.
Su pasado en operaciones especiales le otorga habilidades tácticas, disciplina y sangre fría, todo lo necesario para cometer asesinatos sin dejar rastro. Su desprecio evidente por los asesinos que asisten a las cenas de Prader podría ser una fachada, una forma de ocultar su propia naturaleza. La ironía de que Prader emplee al asesino que más admira sería un giro deliciosamente cruel. Pero, de nuevo, la serie no ha sembrado suficientes pistas. Charlie carece de una motivación clara y de un arco psicológico que justifique una revelación de tal magnitud. Ambas teorías comparten el mismo defecto. Son interesantes como ejercicio mental, pero débiles como narrativa sólida. Con esto claro, es momento de abordar una hipótesis mucho más ambiciosa, una que conecta directamente con el Dexter original y que obliga a mirar al pasado para intentar entender el presente. Una de las teorías más controvertidas sobre la identidad del New York Ripper conecta directamente Dexter, Resurrección con la serie original, señalando a Jonas Mitchell, el hijo del asesino Trinity. Para entender por qué esta idea ha ganado fuerza entre algunos fans, es necesario retroceder hasta la temporada 6, episodio 7, uno de los momentos más oscuros del pasado de Jonah. En ese episodio, Jonah afirma inicialmente que su padre regresó para asesinar a su madre y a su hermana. Sin embargo, más tarde confiesa a Dexter que fue él quien mató a su madre en un ataque de ira tras descubrir el suicidio de su hermana. Esa revelación demuestra que Jonah era capaz de violencia letal cuando se rompían sus límites emocionales, confirmando que la sombra de Trinity seguía viva en él. El detalle que más ha alimentado esta teoría es el paralelismo con el arma. En Nebraska, Jonas trabajaba en una ferretería y manejaba con sorprendente soltura una herramienta con forma de gancho. Más adelante, la utiliza para atacar a Dexter. La similitud con el gancho del New York Ripper es tan evidente que muchos lo interpretan como una pista deliberada de los guionistas, una semilla plantada años antes. Desde el punto de vista psicológico, la conexión también parece coherente. Dexter ha insistido en la idea de la herencia del trauma, padres que moldean monstruos sin querer. Al igual que Dexter heredó y canalizó su oscuridad, Jonah podría haber seguido el mismo camino, transformando un crimen impulsivo en una carrera como asesino en serie. El problema es que esta teoría exige aceptar un salto narrativo enorme. Jonas pasaría de un estallido aislado a convertirse en uno de los asesinos más prolíficos de Nueva York. Aún así, la idea es tentadora porque convertiría al New York Ripper en el legado más oscuro de Trinity, un eco del pasado que se niega a desaparecer. Pero cuando se analizan los hechos con frialdad, esta hipótesis empieza a desmoronarse, y la cronología juega un papel clave en su caída. La última gran teoría sobre la identidad del New York Ripper apunta a un personaje que, a simple vista, parece totalmente incompatible con ese papel, Blessing Kamar. Precisamente por eso resulta tan inquietante. En el universo Dexter, los asesinos más peligrosos suelen esconderse detrás de las fachadas más humanas, y Blessing encaja demasiado bien en ese molde, al menos en teoría. Blessing es presentado como una historia de redención casi perfecta. Un hombre amable, cercano, conductor de Uber, esposo y padre dedicado. Nacido en Sierra Leona, fue forzado a convertirse en niño soldado, sometido a violencia extrema y obligado a matar antes siquiera de llegar a la adolescencia. Su madre logró rescatarlo y llevarlo a Nueva York, donde pasó más de 30 años construyendo una vida estable, lejos de la oscuridad de su infancia. El punto que despierta sospechas es su conversación con Dexter tras el funeral de su madre. Blessing habla abiertamente de su pasado, de la violencia y de la oscuridad que una vez habitó en él. En una serie donde la palabra oscuridad suele ser una señal clara, este momento no pasa desapercibido. Que comparta algo tan íntimo con Dexter, a quien conoce desde hace poco, podría interpretarse como una conexión más profunda, casi un reconocimiento mutuo. Además, el consejo de su madre, dejar el pasado atrás y no llevar la oscuridad al hogar, puede leerse de dos maneras, como un mensaje de sanación, o como una forma de compartimentar, una habilidad clave para cualquier asesino que quiera mantener una doble vida. Desde esta perspectiva, Blessing sería el ejemplo definitivo del monstruo oculto a plena vista. Sin embargo, la teoría se rompe al analizar la línea temporal. El New York Ripper ha estado activo desde la infancia de Leon Prader, lo que situaría los crímenes décadas atrás. Blessing, en ese periodo, era un niño en África o un joven recién llegado a Estados Unidos, intentando sobrevivir, no iniciando una larga carrera como asesino serial. Además, su vida familiar sólida y sostenida durante décadas contradice el perfil psicológico del Ripper. Todo apunta a que Blessing es exactamente lo que parece, un hombre que sobrevivió al infierno y eligió no convertirse en él. Con esto en mente, solo queda una pregunta final, ¿y si el New York Ripper ni siquiera es relevante, todavía?
Tras analizar todas las teorías y sospechosos, es momento de hacer un balance y preguntarnos qué está haciendo realmente Dexter Resurrection con el misterio del New York Creep. La serie ha dejado pistas deliberadamente dispersas, pero también ha mostrado limitaciones narrativas que hacen que algunas teorías sean más plausibles que otras. Leon Prader sigue siendo el candidato más sólido. Tiene la conexión personal, los recursos y el acceso a información privilegiada que podrían convertirlo en un asesino casi intocable. Sin embargo, los problemas prácticos, su exposición pública, su estatura y la logística de los crímenes, dejan la duda en el aire. Jonas Mitchell y Blessing Kamar, aunque intrigantes en términos de narrativa y simbolismo, presentan inconsistencias de tiempo y motivación que debilitan sus casos. Oliva y Charlie, por otro lado, parecen demasiado poco desarrollados para sostener un giro tan importante. Esto nos lleva a una conclusión interesante. Quizás el New York Creep no sea un misterio que se resolverá en esta temporada. La serie podría estar usando al Lipe como un elemento de tensión en segundo plano, una amenaza latente que da contexto a los personajes y sus obsesiones, sin necesidad de una revelación inmediata. Esta estrategia permite que el Lipe se convierta en un antagonista de largo plazo, construyendo expectativa y dejando que otros personajes, como Prader, establezcan su propio arco antes de enfrentar al verdadero villano. En términos de narrativa, sería un movimiento inteligente. Introducir al Lipe lentamente como una presencia constante mantiene el interés del público, permite desarrollar personajes secundarios y prepara el terreno para futuras temporadas. Es un enfoque que respeta la tradición de Dexter de tejer suspense y sorpresa, sin sacrificar la coherencia interna. En resumen, la identidad del New York Creep sigue siendo un misterio, pero eso no significa que la historia esté incompleta. La serie juega con nuestra curiosidad, plantando semillas para el futuro mientras nos hace especular, analizar y debatir. Por ahora, lo único seguro es que la sombra del Lipe seguirá sobre Nueva York, y sobre los personajes que lo persiguen. Con esto, concluimos nuestro análisis de todas las teorías principales. La incógnita continúa, y como siempre en Dexter, lo más peligroso puede estar justo frente a nosotros. Y ahí lo tienen, hemos desglosado todas las teorías, repasado cada sospechoso y analizado la posibilidad de que el New York Creep sea Leon Prader, Jonas Mitchell, Blessing Kamar o incluso alguien completamente inesperado. La verdad es que la serie nos mantiene al borde, dejando pistas, dudas y una amenaza que se siente más cerca de lo que imaginamos. Si te ha gustado este análisis, si te intrigaron las conexiones, los secretos y los giros ocultos que quizás no habías notado, no te quedes afuera. Haz clic en suscribirte ahora y activa la campanita, porque aquí vamos a seguir desentrañando cada misterio, cada teoría y cada detalle que los creadores de Dexter esconden a plena vista. Únete a nuestra comunidad de detectives de la pantalla, comenta cuál teoría crees que es la correcta y comparte este vídeo con quien también ame las historias oscuras y llenas de suspenso. No te pierdas nada, porque lo que viene será aún más intenso. Suscríbete y acompáñanos en cada nuevo misterio, antes de que sea demasiado tarde.